En los dos extremos de visualización e idealización hemos considerado el pensamiento en su doble aspecto de concepción e imaginación. En el tercer extremo, el de acción idealista, consideraremos el pensamiento transformado en acción. Todo pensamiento toma cuerpo en acción. Todo procedimiento mental tiene su fase motriz. En la mayoría de los casos, sin embargo, el pensamiento se transmuta en acción involuntaria y con frecuencia e inconsciente. La nueva psicología, esto no obstante, sostiene que, cuando el pensamiento está conscientemente, inteligentemente y apropiadamente dirigido hacia el canal de acción, resulta una impresión mucho más profunda sobre la mente subconsciente, y practicadas en su consecuencia más profundas y amplias sendas mentales. Las personas que se contentan con el uso pasivo de la imaginación y de la idealización vienen a ser poco más que un soñador despierto, no realizan nada. Es necesario que el individuo exprese su pensamiento en acción. Es preciso que materialice sus ideales, que use su imaginación constructivamente, antes de que su idealización y visualización lleguen a ser activas y positivas. Como Halleck ha dicho muy bien, los que sueñan despiertos alcanzan la eminencia en cierto modo. Son, sin ninguna molestia, generales victoriosos en un vasto campo de batalla, oradores que arrastran a las multitudes, millonarios con todos los refinamientos a su alcance, hombres de instrucción que comprenden el más sabio, presidentes, emprendedores, zares. Al despertar de estas grandes imaginarias, el pan seco de la vida cotidiana sabe aún peor que de costumbre. Es mucho más fácil vivir en regiones en donde todo surge al golpe de la varita mágica de la fantasía. No debe permitirse que la imaginación se limite a meras ilusiones y ensueños. Esta es únicamente su fase pasiva. Es necesario que se la use constructivamente. Esta es su fase activa. Es necesario que los pensamientos sean convertidos en acción. En el extremo de acción idealística, la labor de desarrollo de rasgos y cualidades mentales se ejecuta en expresión material. En otras palabras, la persona actúa sus ideales todos los días de su vida. Por el término actuar no queremos significar la actuación inconsciente, natural y habitual que viene después de las sendas y hábitos mentales están bien establecidos. Sino la voluntaria y consciente actuación en el sentido de práctica. Antes que los senderos mentales sean a propósito para una fácil y rápida travesía, es preciso que estén allanados y nivelados por el paso de la acción sobre ellos. Justamente así como el actor necesita practicar una larga y cuidadosa serie de ensayos para posesionarse de su papel, el que busca su desarrollo mental debe emprender una serie de ensayos y de prácticas antes que llegue a adquirir el hábito natural de pensamiento y acción en determinadas líneas. En el desarrollo mental, como en todo lo demás, la regla es práctica. Practica y practica. En el cultivo de hábitos nuevos, es de la mayor importancia que uno actúe la parte con tanta frecuencia como sea posible, hasta que llegue a ser habitual y como una segunda naturaleza. En otros términos, hasta que la mente subconsciente se apodere de ellos y actúe sobre los mismos automáticamente. Del propio modo que la mente subconsciente aprende a conducir los dedos del piano o del mecanógrafo o de cualquier operario que use máquinas similares, así debe aprender también a actuar sobre ciertos senderos físicos y mentales, como el resultado de la práctica. La idealización y visualización son los dos primeros pasos que deben darse en la senda mental. El paso presente es el tránsito práctico sobre aquellos senderos con el propósito de hacerlos más llanos. Halleck dice: cada momento ofrece una probabilidad.
Repetid la acción hasta que se haga habitual. Supongamos que uno desea formarse el hábito de concentración mental. Lee una página con intensa atención. Si después lee las 6 siguientes páginas con esfuerzo disminuido, pierde terreno en la formación del hábito deseado. Jamás un buen hábito ha sido el resultado de semejante esfuerzo intermitente. Se ha de dedicar de una manera continua la misma atención. Cuando el cansancio invada la mente, empréndase otra cualquier tarea distinta. Solo siguiendo este camino puede uno progresar en la formación de un buen hábito. La deficiencia en observar esto implica un retroceso. El comienzo de la formación de un hábito constituye realmente una hora crítica. No debe tolerarse la menor excepción hasta que el hábito haya ganado considerable ascendiente. La persona que se fuma un magnífico cigarro con sus amigos después de declarar que dejaba el vicio, el bebedor que, como Rip Van Winkle, toma otra copita diciendo que está en otra, que está, no entra en la cuenta, no tiene la menor idea de la ley del hábito. La ley de la invariable asociación es el fundamento sobre el cual se edifica el hábito. Si una persona que desea aprender el alfabeto dice A, B, C, hoy, mañana A, C, B y al siguiente día B, A, C, jamás conocerá las letras en el orden fijado. Desde cierto punto de vista, el hábito es la asociación por aproximación y de aquí que la asociación haya de ser invariable, de manera que pueda dependerse de ella. Algunas veces ciertas personas que no ponen las cosas en su lugar tratan de cultivar un sentido de orden. Durante 2 días cada cosa está en su sitio. Al tercero tiene mucha prisa porque se han levantado tarde y vuelven al antiguo desorden. Si se hubiesen dado cuenta de la seriedad de la situación, deberían haber ordenado que le despertasen 1 hora antes. Mejor que permitir que semejante excepción produjerase al tercer día. Sucede con el hábito que una simple omisión no puede ser remediada en un día ni en una semana. Si las reglas mencionadas son seguidas fielmente durante un lapso considerable de tiempo, el hábito llega a ser finalmente memoria orgánica. Una persona puede entonces, sin esfuerzo consciente, actuar de una manera inequívoca en la dirección indicada por el hábito en cuestión. El hacer una cosa impropiamente ocasionará entonces una lucha, porque se hace muy difícil romper un hábito hijo de hacer las cosas bien, y la mente debe quedar libre para progresar en otras direcciones. El hábito opera automáticamente y la atención puede reencontrarse en cualquier otra cosa. Dumont dice: una cerradura obedece mejor después de haber sido usada algún tiempo. En los comienzos requiere mayor fuerza para vencer cierta rigidez en el mecanismo. El vencimiento de esta resistencia es un fenómeno de hábito. Cuesta muchísimo menos doblar un papel en cierto sentido cuando ha sido ya doblado alguna otra vez. El profesor W. James da el siguiente excelente consejo respecto a este paso en la formación de ese hábito mental. En el capítulo sobre los hábitos morales del profesor Bain, hemos encontrado algunas admirables observaciones prácticas. 2 grandes máximas surgen de su tratado. La primera es que en la adquisición de un nuevo hábito o en el abandono de otros antiguos, es necesario que cuidemos de declararnos como más fuertes y decidir una iniciativa en cuanto sea posible. Acumulemos todas las circunstancias posibles que puedan reforzar los rectos motivos. Pongámonos en condiciones que animen al nuevo paso. Contraigamos compromisos con el antiguo. Hagamos público el deseo, si el caso lo permite. En una palabra, rodeemos nuestra resolución de cuanta ayuda nos sea dable. Tomadas todas estas precauciones, el momento de flaqueza que pudiera sobrevenir luego no vendrá tan pronto como hubiera venido del otro modo.
y cada día durante el cual una infracción pueda remediarse, aumenta el número de probabilidades de que no ocurriera nunca. La segunda máxima es: no permitáis jamás que ocurra la menor excepción hasta que el nuevo hábito esté seguramente arraigado en nuestra vida. Bain dice: la peculiaridad de los hábitos morales, distinguiéndolos de las adquisiciones intelectuales, es la presencia de dos poderes hostiles, uno de los cuales se eleva gradualmente y toma cierto ascendiente sobre el otro. Es necesario, sobre todo, no perder jamás la batalla. Cada victoria en el lado perjudicial destruye el efecto de muchas conquistas del legítimo. La precaución, esencial, por consiguiente, es regular estos dos poderes opuestos, de forma que uno de ellos pueda alcanzar una serie de no interrumpidos triunfos hasta que la repetición lo fortifique en tal grado que se encuentre con aptitud para resistir a la oposición de cualquier circunstancia. Esta es, terminantemente, la mejor carrera del progreso mental. El profesor James dice más adelante: una tercera máxima puede añadirse a las dos precedentes. Aprovechar la primera oportunidad posible para actuar en cada resolución que se tome y, en cada momento, el motivo que se pueda experimentar en la dirección de los hábitos que se pretende adquirir. No es en el momento de su formación, sino en el momento de su producción de efecto motriz, cuando las resoluciones y aspiraciones son comunicadas al cerebro. El profesor James después cita a otro escritor que dice: la presencia momentánea de la oportunidad práctica solo proporciona el plano sobre el cual descansa el nivel por medio del cual puédese multiplicar su fuerza y elevarse por sí mismo. El que no posea una sólida base para hacer presión sobre ella no pasará nunca de ser un vulgar gesticulador. El profesor James termina con las siguientes palabras, que merecen ser escritas en letras de oro. Tanta es la verdad e importancia que encierran. Consérvese la facultad de esfuerzo viva en nuestro ser mediante un pequeño ejercicio cada día. Esto es, séase sistemáticamente ascético o heroico en insignificantes e innecesarios puntos, haciendo cada día algo sin más razón que la de que nos gustaría más no hacerlo. Así que, cuando la hora de la necesidad llegue, no nos coja enervados e incapacitados para sufrir la prueba. Un ascetismo de esta especie es semejante al seguro que un hombre paga por su casa y bienes. La prima puede acrecentarse con el tiempo, y probablemente será un dinero perdido. Pero, si llegase el siniestro, el pago de esa prima será su salvación de la ruina. Otro tanto ocurre con el hombre que ha ejercitado diariamente los hábitos de la atención reconcentrada, volición enérgica y práctica de cosas desagradables. Permanecerá semejante a una torre cuando los vientos contrarios rujan en torno suyo y cuando sus semejantes menos fortificados sean llevados de acá para allá como la hoja del árbol. Por consiguiente, insistimos en que todos aquellos que deseen desarrollar cualidades y rasgos mentales deben ejercitar la parte que deseen hacer habitual y natural. Manifiesten en toda ocasión propicia la cualidad deseada. Si esta es el valor, procúrese manifestar valor y desarrollar el músculo mental que lo gobierna. Si es la perseverancia, desarróllese por el ejercicio del músculo mental apropiado. No se pierda oportunidad ninguna en que el músculo mental pueda ser apropiadamente empleado y ejercitado. Practíquese en el desempeño de la parte y actúe con tanta habilidad como pueda, tal como si se estuviese ensayando un papel importante que uno quiera desempeñar. Considerando esta labor de desempeñar la parte adecuada, debemos llamar la atención del lector sobre el hecho de que, así como el pensamiento toma forma en acción, del propio modo las acciones físicas muestran tendencia a despertar los correspondientes pensamientos, sentimientos e ideales.
Algunos de los más afamados psicólogos hacen hincapié en el hecho de que si uno quiere deliberadamente asumir ciertas posiciones fijas y ejecutar ciertos movimientos, ha de estimular en sí mismo los estados mentales apropiados, y esto completa en gran manera la dirección en el establecimiento de senderos mentales preferidos. La ley de acción y reacción entre el estado mental y la expresión física ha sido mencionada en varios de los libros que componen esta serie, y la siguiente regla ha sido expuesta en algunos de ellos. Una expresión física voluntariamente inducida, referida a un estado mental, tiende a inducir el estado mental correspondiente. En vista de la importancia de este principio en relación con la fase del asunto del desarrollo mental a que hacemos mención, nos tomamos la libertad de dar aquí, como lo hemos hecho ya en otros libros, las siguientes expresiones definitivas debidas a diferentes autoridades de reputación mundial. El profesor Halleck dice: por la inducción de una impresión podemos con frecuencia producir su emoción correspondiente. Los actores han comprobado con frecuencia el hecho de que la emoción suele apoderarse de ellos cuando ejecutan los apropiados movimientos musculares. En sus diálogos con un personaje en escena, si éste frunce el entrecejo y entorna los ojos, el interlocutor frecuentemente queda sorprendido al sentir que la cólera se apodera de él. Pero si, por el contrario, el personaje en cuestión ríe a carcajadas, el otro siente comunicársele esta alegría. Un profesor alemán dice que nunca ha podido pasear con una colegiala de paso y aire encogido sin que se le ocurran sentimientos frívolos. El profesor W. James dice: el silbar para conservar nuestra presencia de ánimo no es una figura del lenguaje. Por el contrario, siéntese uno en postura indolente, suspire y conteste a todo con lacrimoso tono, y la melancolía acabará por apoderarse de él. Si deseamos vencer tendencias o motivos desagradables, es preciso que asiduamente y particularmente con gran sangre fría ejecutemos los movimientos exteriores de aquellas disposiciones contrarias que deseemos cultivar. Elevar la frente, dar brillantez a la mirada, contraer el abdomen y levantar el pecho y hablar en tono mayor. Son todos actos que, si los ejecuta un individuo que no tenga el corazón completamente helado, sentirá penetrar el calor en él. El Dr. Woods Hutchinson añade el siguiente testimonio al ya expuesto. ¿Hasta qué punto pueden las construcciones musculares regular ciertas emociones? Como el profesor James ha sugerido, puede comprobarse fácilmente por un sencillo y fácil experimento sobre un haz de los más pequeños músculos del cuerpo. Por ejemplo, los que mueve el globo del ojo. Elíjase el sitio más apartado de una habitación, donde pueda estarse ajeno a toda influencia exterior. Entonces, cómodamente sentado y adoptando una posición indolente, vuélvase la mirada hacia arriba. Permaneciendo en esta posición unos 30 segundos, instantánea e involuntariamente llega uno a sentir cierta tendencia hacia idea y pensamientos religiosos y contemplativos. Luego vuélvase los ojos a uno y otro lado, mirando directamente a la izquierda o a la derecha, con los párpados entornados. Transcurridos otros 30 segundos, surgen en la mente imágenes de sospecha, de inquietud o de desagrado. Vuélvase los ojos a un lado y ligeramente caídos, y entonces pueden nacer sugestiones de celos o coquetería. Diríjase la mirada hacia el suelo y probablemente se caerá en un acceso de ensueño o de meditación. El profesor Maudsley hace notar que la acción específica muscular no es meramente un exponente de la pasión, sino, en realidad, una parte esencial de ella. Si tratamos mientras el gesto está fijo en la expresión de una pasión,
de evocar en la mente otra distinta, veremos que la cosa es imposible. La lección que se ha de desprender de lo expresado antes es bien sencilla. Consiste tan solo en el hecho, ya mencionado por nosotros, de que, si ejercitamos la expresión física de algún estado mental deseado, llegaremos gradualmente a ser semejantes a lo que tratamos de imitar. El estado mental interno ha de ser inducido por la expresión física externa. Si discurrimos por una calle con expresión malhumorada y arrugada frente, pronto empezaremos a sentirnos impacientes e irritables, y si nos cruzamos con otros, evocaremos en ellos probablemente un sentimiento parecido, que a su vez reaccionará sobre nosotros. Si por el contrario asumimos deliberadamente la expresión de contento, tranquilidad y buen humor, no ha de pasar mucho tiempo sin despertar en nosotros el correspondiente estado mental, que será contagioso para los demás y que influirá luego sobre nosotros. Después de haber formado un correcto y claro ideal de la cualidad que uno desea adquirir y de haber aprendido a visualizar este ideal en su forma real, se debe procurar reproducir en sus propias acciones la correcta expresión física de este rasgo o cualidad y ejercitarla cada día con la mayor habilidad de que sea capaz. La práctica nos hará más perfectos en la expresión cada día, hasta que, finalmente, la actuación surgirá en nuestra expresión y sentimiento habitual y natural. El ideal se habrá convertido en una realidad. En estos tres escalones, a saber, idealización, visualización y acción idealística, el individuo saca ventaja de las dos grandes actividades mentales, impresión y expresión, con su cortejo de acciones y reacciones mutuas. Se procura ventajas de lo interior y de lo exterior y ambos forman el carácter completo. Hemos examinado estos tres escalones con bastante amplitud y detalle, porque los principios que envuelven son operativos en el cultivo y desarrollo de todas y cada una de las cualidades mentales y rasgos que a continuación se expresan. Deseamos que el lector se familiarice plenamente con estos tres principios, pues no disponemos de bastante espacio para mencionarlos en detalle, y con frecuencia nos referimos a estos tres capítulos. Sin una clara comprensión de los tres principios mencionados, el lector malogrará mucho de la esencia de nuestra instrucción. Por consiguiente, lo repetimos una vez más. Domínese estos tres principios antes de seguir adelante.